Hay saludos que pesan más de lo que aparentan. Un hola puede ser tan neutro como un apretón de manos en un banco o tan cargado de deseo como una mirada que atraviesa el silencio. Muchas veces, las mujeres, sobre todo en la edad adulta, creen que ya han desarrollado una especie de radar emocional para detectar las verdaderas intenciones de un hombre. Pero no es raro que incluso con toda la experiencia vivida, ciertos comportamientos pasen desapercibidos. No porque falte inteligencia, sino porque los códigos del deseo masculino, cuando no son explícitos, suelen disfrazarse de simpatía, cortesía o simple espontaneidad. Cuando un hombre se siente atraído sexualmente por una mujer, rara vez lo dice de manera directa, no por vergüenza necesariamente, sino porque el deseo, en su forma más cruda, a veces se manifiesta en gestos mínimos, en cómo se inclina para saludar, en cuánto dura un abrazo, en qué zonas del cuerpo sus manos se detienen por una fracción de segundo más de lo habitual. Estos detalles, que a primera vista pueden parecer triviales, son justamente las pistas más reveladoras, porque el cuerpo más que las palabras habla desde un lugar que no ha sido entrenado para mentir. Muchas veces las mujeres se preguntan, después de una experiencia frustrante o de una desilusión amorosa, ¿cómo no me di cuenta antes? Y la respuesta, con frecuencia, está en esos primeros encuentros, en la forma en que él entró en su espacio, en cómo la miró, en cómo utilizó el humor para desarmarla emocionalmente. Esos momentos, cuando se recuerdan en retrospectiva, parecen gritar lo que en el momento solo susurraban. No se trata de generar paranoia o desconfianza hacia cada gesto amable, sino de aprender a leer un lenguaje que hemos sido educadas para ignorar. El deseo masculino tiene códigos, y esos códigos están mediados por impulsos inconscientes, por condicionamientos culturales y por un sistema neurológico que busca recompensa, validación y proximidad física. No es casualidad que muchos hombres, al sentir deseo, reduzcan la distancia corporal, bajen el tono de voz o modifiquen su postura al saludar. No están actuando desde la estrategia consciente, sino desde el impulso biológico de acercarse, de tocar, de conectar a través del cuerpo. Y aunque parezca simple, esa información tiene un valor enorme. Cuando una mujer sabe leer esos movimientos, recupera poder, no para manipular ni para rechazar, sino para elegir con mayor claridad. ¿Cuántas veces te has sentido incómoda con un saludo que parecía demasiado efusivo? ¿Cuántas veces has dudado si fue tu percepción o si había realmente una intención más allá de la cortesía? Esas dudas son válidas y son justamente las que vale la pena observar con más atención. Porque no todo gesto es inocente, pero tampoco todo gesto es malintencionado. Hay una zona intermedia, donde el deseo habita sin nombre, sin declaración formal, pero dejando huellas en cada centímetro del cuerpo que se acerca más de la cuenta. Y aprender a detectar eso es también una forma de autocuidado. Uno de los indicadores más evidentes del deseo sexual masculino, aunque muchas veces pase desapercibido, es la intensidad del contacto físico en el saludo. Ese abrazo que dura un segundo más de lo habitual, ese roce de la mano que no se retira de inmediato. Ese acercamiento en el que el cuerpo del otro invade levemente tu espacio, como si estuviera probando hasta dónde puede llegar, no es un accidente. Es un comportamiento que desde la psicología comportamental y la neurociencia responde a una necesidad primitiva de proximidad, una especie de radar que se activa cuando el interés va más allá de lo afectivo o lo social. El cuerpo humano está programado para responder al deseo de forma inmediata, antes incluso de que la mente lo procese. Y en el caso de los hombres, este mecanismo suele manifestarse a través de la necesidad de tocar, de reducir la distancia, de crear un puente físico que les permita leer tu reacción. Porque más allá de lo que dicen, lo que están buscando en ese primer momento es una señal de reciprocidad, una pista que les indique si ese deseo tiene o no espacio para ser correspondido. Y muchas veces ese análisis no lo hacen de manera consciente. Simplemente actúan, tocan más de la cuenta, abrazan más de lo necesario, se inclinan hacia ti cuando hablan, sin medir el impacto emocional que eso puede tener. Para muchas mujeres adultas, este tipo de comportamiento puede resultar ambiguo, porque se nos ha enseñado a interpretar la cercanía masculina como caballerosidad, como calidez, como parte de una personalidad extrovertida. Pero cuando esa cercanía se combina con otros elementos como el tono de voz que cambia, la mirada que no se queda en los ojos, o las bromas con doble sentido, es ahí cuando debemos prestar atención
porque no estás siendo paranoica al sentir que algo en ese saludo fue diferente. Estás simplemente leyendo con más claridad lo que antes se te pedía ignorar. Aceptar que un simple saludo puede tener una carga sexual implícita no es asumir una actitud defensiva, es asumir una postura consciente. Porque cuando comprendes que ese hombre que te saluda con un abrazo firme, con las manos que se quedan un poco más en tus hombros o en tu espalda, no está simplemente siendo amable, sino tanteando tu reacción, puedes responder con la madurez de quien sabe dónde están sus límites. Y eso no siempre implica un rechazo directo. A veces simplemente se trata de no permitir que ese acercamiento pase sin ser notado. El contacto físico, cuando es sincero, se siente liviano, pero cuando tiene una intención oculta, deja una huella. Puede ser sutil, casi imperceptible, pero algo en tu cuerpo lo detecta. Tal vez sea el aumento de la tensión en tus músculos, una respiración que se acelera ligeramente, o la sensación de que ese abrazo no fue tan neutral como parecía. Y si algo dentro de ti lo percibe, no lo descartes. Porque esa intuición, lejos de ser exagerada, es uno de los mecanismos más valiosos de tu propia inteligencia emocional. El cuerpo humano no solo saluda, también examina. Y en los hombres, este escaneo visual puede ser tan fugaz como contundente. Hay una diferencia sutil, pero decisiva, entre una mirada que se detiene en tus ojos y una que apenas te ve, recorre todo tu cuerpo con una rapidez casi imperceptible. El cabello, el escote, la cintura, las piernas y luego, casi como una maniobra de distracción, regresa al rostro. Este tipo de mirada no es accidental, ni siempre consciente, pero está cargada de información. No es una mirada cualquiera, es un gesto de evaluación, una especie de inventario silencioso que dice más de lo que las palabras podrían expresar en ese primer contacto. Cuando un hombre desea, su atención se polariza, es decir, dirige su foco a los estímulos que para él resultan sexualmente relevantes. No se trata de superficialidad, sino de un mecanismo biológico y psicológico profundamente arraigado. En contextos sociales, esta conducta se camufla con facilidad. Pero cuando una mujer presta atención a cómo un hombre la mira al saludar, no solo al gesto de la mirada, sino a su duración, al recorrido y al momento en que ocurre, puede notar una narrativa paralela que transcurre al margen de lo verbal. Una narrativa donde el deseo es protagonista, aunque no se nombre. Este escaneo visual, incluso cuando es rápido, deja una sensación. Es esa percepción que no siempre sabes explicar, pero que se instala en ti como una especie de incomodidad o de alerta. Y lo que muchas mujeres hacen en ese momento es cuestionarse a sí mismas. Estoy exagerando, piensan, tal vez solo estaba distraído. Pero el cuerpo no se equivoca tan fácilmente. Cuando algo te incomoda, no lo hace por casualidad. Lo hace porque tu sistema emocional está recogiendo señales que tu mente todavía no ha traducido en palabras. Es importante no trivializar este tipo de comportamientos. No porque cada hombre que mire tu cuerpo al saludarte esté intentando avanzar sobre ti de forma inapropiada, sino porque esa mirada tiene un propósito. Y ese propósito suele ser evaluar la posibilidad de avanzar más allá de lo social. Lo que haga después dependerá de muchos factores, de tu reacción, del contexto, de sus límites personales. Pero el hecho de que esa mirada exista, en ese primer momento ya revela una intención que no siempre es negativa, pero que merece ser reconocida. No se trata de mirar a todos con sospecha, ni de convertir cada saludo en un interrogatorio emocional. Se trata, más bien, de afinar la percepción, de permitirte confiar en esa voz interna que te dice esto no fue un saludo cualquiera. Porque muchas veces, detrás de esa mirada que baja demasiado rápido, hay un mensaje no dicho. Y a veces, reconocer ese mensaje es la diferencia entre entrar en una dinámica emocional desgastante o marcar desde el principio los límites de tu bienestar. La mayoría de las personas no se detienen a pensar cuán poderosa puede ser la energía con la que se pronuncia un simple hola. Pero cuando un hombre siente deseo, ese saludo no llega solo. Viene acompañado de una transformación sutil en su comportamiento. De pronto, su voz se vuelve más viva, sus gestos más amplios, su humor más activo, como si al verte una parte de él despertara y quisiera hacerte notar que está ahí buscando captar tu atención sin decirlo abiertamente. Ese cambio de energía, esa efusividad que no estaba hace unos segundos, es uno de los indicadores más silenciosos del interés sexual. El humor entra en escena
no como una herramienta de simpatía, sino como una forma de crear complicidad. Se lanzan bromas con doble sentido, comentarios ambiguos, elogios disfrazados de chistes. No es humor casual, sino una estrategia emocional para probar tu receptividad. Si respondes riendo, si sigues el juego, si no marcas un límite, él interpreta ese gesto como una invitación tácita a continuar. Y esto no lo hace con cálculo frío. Lo hace desde el impulso, desde una zona emocional en la que el deseo necesita confirmación para avanzar. La psicología emocional explica que en estados de excitación muchas personas, especialmente los hombres, tienden a amplificar su carisma. Se vuelven más atentos, más elocuentes, más insistentes en generar un ambiente de ligereza, pero esa ligereza no siempre es genuina. A veces es una máscara que cubre una tensión más profunda, un deseo que aún no ha encontrado una forma directa de expresarse. Por eso, ese saludo que viene acompañado de un chiste inesperado, de una risa que dura demasiado, de un gesto teatral, no es solo simpatía. Es una forma de testeo emocional. Lo complejo es que muchas mujeres, especialmente aquellas que se consideran maduras, con experiencia y autonomía emocional, tienden a desestimar este tipo de juegos. Piensan, es su manera de ser. No tiene nada de malo reírnos un poco. Y en efecto, el humor no es un delito, pero sí puede ser un vehículo, un canal a través del cual el deseo se cuela sin pedir permiso. No se trata de reprimir la espontaneidad ni de leer segundas intenciones en todo. Se trata simplemente de identificar cuándo ese humor está siendo utilizado como un acceso a tu vulnerabilidad emocional. Porque detrás de cada saludo con exceso de carisma puede esconderse una necesidad de validación o una intención de seducción, y no hay nada de malo en ser objeto de deseo. El problema surge cuando ese deseo se camufla de simpatía para evitar una conversación clara, madura, honesta. Saber reconocer estos patrones no te hace desconfiada, te hace consciente. Y esa consciencia, lejos de separarte de la vida, te permite vivirla con más libertad emocional. Porque cuando sabes lo que está pasando, puedes decidir con mayor claridad hasta dónde quieres dejar entrar esa energía. Hay gestos que, aunque pequeños, tienen una carga de intencionalidad que no se puede ignorar. Uno de los más reveladores ocurre cuando un hombre, al saludarte, rompe deliberadamente tu espacio personal. No lo hace con brusquedad ni de forma evidente. Lo hace desde una proximidad que parece accidental pero que se repite. Se coloca más cerca de lo necesario para hablarte. Inclina su rostro hacia el tuyo. Busca momentos para tocarte de manera leve, como si el roce fuera parte natural del gesto. Pero no lo es. Es una prueba. Una manera de observar cómo reaccionas cuando se acorta la distancia emocional a través del cuerpo. El espacio personal es un límite invisible, pero profundamente sentido. Cuando alguien lo invade sin consentimiento, el cuerpo lo sabe. Se activa una alarma sutil, tal vez te inclinas hacia atrás, tal vez cruzas los brazos sin pensarlo, tal vez sientes que el aire se vuelve más denso. El hombre que desea, aunque no lo verbalice, lo percibe, y justamente por eso se acerca. Porque su cuerpo quiere medir hasta dónde puede llegar sin ser detenido. No necesariamente desde una intención maliciosa, sino desde un impulso que busca confirmar reciprocidad o aceptación. La proxémica, que estudia la relación entre el espacio físico y las emociones, ha demostrado que las distancias que mantenemos con los demás no son aleatorias. En relaciones sociales neutras tendemos a mantener una separación que transmite respeto, pero cuando el deseo entra en juego, esa distancia se acorta. El problema no es la cercanía en sí. El problema es cuando esa cercanía no ha sido invitada, cuando ocurre demasiado pronto o cuando se usa como forma de crear una intimidad que aún no existe. Muchas mujeres, al vivir este tipo de saludo, sienten una incomodidad difusa. No siempre saben por qué. Piensan, ¿fue solo un abrazo o se acercó para que lo escuchara mejor? Y tal vez esas explicaciones sean ciertas. Pero si ese comportamiento se repite, si el cuerpo del otro constantemente busca estar más cerca de lo que la situación amerita, es necesario prestarle atención. Porque el deseo no siempre pide permiso. A veces entra con una sonrisa, con una broma, con una mano que se queda un segundo más de lo necesario sobre tu brazo. Reconocer estos gestos no implica juzgar con dureza, sino observar con madurez. Porque cuando el espacio personal se respeta, el vínculo puede construirse desde la confianza. Pero cuando se transgrede desde el primer saludo, desde ese primer gesto aparentemente trivial, ya se está estableciendo una dinámica desigual. Y tú tienes derecho a marcar tus límites sin necesidad de justificarte. Porque el cuerpo no miente.
Y cuando el tuyo te dice que alguien ha entrado demasiado pronto, demasiado cerca, sin haber ganado aún ese lugar, lo más sabio que puedes hacer es escuchar esa señal antes de que se vuelva un conflicto emocional más adelante. Hay un tipo de toque que no ocurre por accidente. Un roce ligero en la cintura cuando pasas cerca, una mano que se posa sobre tu brazo mientras te habla, un gesto aparentemente inocente, pero que se repite con precisión milimétrica. Son movimientos calculados no desde la razón, sino desde un instinto primitivo que busca explorar territorio emocional sin nombrarlo. Cuando un hombre tiene deseo, suele utilizar estos toques extra como una forma de tantear el terreno, de comprobar cómo respondes ante el contacto físico no solicitado, pero cuidadosamente disimulado. Estos gestos no buscan necesariamente incomodarte, lo que buscan es información, saber si tu cuerpo se tensa o se relaja, si te retiras levemente o si permaneces cerca. Es una estrategia ancestral que la psicología conductual describe como testeo de receptividad. Y lo más interesante de este mecanismo es que en muchos casos el hombre que lo ejecuta ni siquiera es plenamente consciente de que lo está haciendo. Cree que está siendo amable, natural, incluso encantador, pero su cuerpo actúa con una lógica distinta, una que busca señales, una que mide aceptación en milímetros de proximidad. Para muchas mujeres estos gestos generan confusión, porque el toque no siempre es grosero. De hecho, muchas veces es suave, sutil, hasta elegante, pero algo en ti no se siente del todo cómoda. Y aquí es donde aparece una de las trampas más comunes: el autoengaño. Tal vez soy yo la que está exagerando, piensas. Seguro no lo hizo con esa intención. Pero esa duda, que se instala como un susurro incómodo en tu pensamiento, ya es una señal. Porque cuando el contacto es genuino, el cuerpo lo recibe sin resistencias. Pero cuando tiene una carga de deseo disfrazado, algo en ti se activa. Y es en esa activación donde reside tu brújula emocional. La importancia de reconocer estos gestos no radica en rechazarlos automáticamente, sino en comprender lo que realmente están diciendo. Porque el hombre que busca ese contacto extra no siempre está buscando solo sexo. A veces busca validación, otras veces intenta seducir sin exponerse. Y en algunos casos simplemente actúa desde una necesidad de conexión que no sabe expresar de otra manera. Pero sea cual sea el origen, el efecto sobre ti es lo que cuenta. Y si ese efecto te hace dudar de tus propios límites, vale la pena detenerte y escuchar lo que tu cuerpo está intentando comunicarte. No necesitas una razón externa para poner límites. No hace falta que algo sea explícitamente ofensivo para que puedas decir que no te gustó. La intuición no necesita pruebas. Y cuando aprendes a confiar en esas pequeñas señales, el roce, la cercanía, el gesto que se repite, estás ejerciendo una forma de inteligencia emocional que muchas veces se ha silenciado. Porque tu cuerpo sí sabe, y cada vez que un saludo incluye un toque que no fue necesario, un gesto que parecía de más, estás frente a una pista. No para juzgar al otro, sino para recordar que tú decides cómo y desde dónde permitir el contacto. El tono de voz es una de las señales más olvidadas, pero más reveladoras del deseo. Cuando un hombre siente atracción física, su cuerpo responde con ajustes sutiles en cómo habla. A veces baja la velocidad de sus palabras, como si quisiera prolongar cada sílaba para dejar una huella emocional. Otras veces su voz se vuelve más grave, más envolvente, casi como si buscara crear una atmósfera íntima en medio de una conversación casual. Incluso puede que al pronunciar tu nombre lo haga con un matiz distinto, como si fuera una palabra cargada de significado. Y tú lo notas. No desde la razón, sino desde una sensación que se instala sin explicación lógica. El cambio en la voz no es un gesto aprendido, es una reacción del sistema nervioso autónomo, una adaptación casi biológica que ocurre cuando el deseo está presente. Es un intento muchas veces inconsciente de mostrar masculinidad, de parecer más atractivo, de generar una resonancia emocional que impacte. Y aunque no lo digan, muchos hombres saben que su voz puede ser una herramienta poderosa. No es raro que al sentir atracción empiecen a hablar con un ritmo más pausado, con silencios estratégicos, como si cada palabra fuera parte de un juego sensorial cuidadosamente diseñado. Para las mujeres adultas, con historia, con heridas, con experiencias a cuestas, este tipo de cambio puede parecer irrelevante. Es solo su forma de hablar, pueden pensar,
Pero cuando esa voz se transforma al verte, cuando el saludo viene con un hola más bajo, más denso, más prolongado, entonces es importante preguntarse qué está ocurriendo detrás. Porque los cambios en la voz no se producen por azar. El cuerpo reacciona al deseo antes de que la mente lo procese. Y la voz es una de las primeras herramientas que se ajusta a esa emoción. Lo interesante de esta señal es que puede ser difícil de identificar si no estás atenta. Porque a diferencia del contacto físico o de la invasión del espacio personal, la voz no siempre despierta una alarma clara. A veces te sientes más cómoda, más relajada, como si él tuviera algo que te tranquiliza. Pero esa comodidad también puede ser una forma de seducción. No todo lo que relaja es inocente y no todo lo que suena bien viene desde un lugar limpio. Por eso es tan importante observar no solo lo que dice, sino cómo lo dice y qué ocurre en ti cuando lo escuchas. Hay voces que buscan acercarse sin caminar, que quieren tocarte sin contacto físico, y muchas veces lo logran. Porque el lenguaje, cuando se pronuncia con intención, tiene el poder de alterar estados emocionales. No necesitas entender de acústica ni de psicología para percibirlo. Solo necesitas permitirte reconocer lo que ya sabes en lo profundo. Que esa voz, en ese momento, no es neutral. Que ese saludo no es solo un hola, sino una puerta abierta a algo que tal vez no estás dispuesta a permitir. Y ahí es donde entra tu decisión más importante. ¿Cuánto de ese tono quieres dejar entrar en tu espacio emocional? Cuando varias de estas señales se combinan, el abrazo que dura más de lo necesario, la mirada que recorre, el humor cargado de intención, el espacio que se acorta, los toques de prueba, el tono de voz que cambia el cuerpo femenino, incluso sin que lo sepas, empieza a acumular información. No siempre lo notas de inmediato. A veces solo sientes una ligera inquietud. Otras, una contradicción interna. Una parte de ti se siente halagada por la atención, mientras otra percibe una invasión que no pediste. Y es en esa tensión donde muchas mujeres se quedan atrapadas intentando decidir si lo que vivieron fue real o solo una interpretación exagerada. Pero la verdad es que el cuerpo no interpreta, siente. Y cuando un hombre está operando desde el deseo sexual, aunque no lo verbalice, deja una estela de señales que cuando se repiten terminan construyendo un mensaje claro. No necesitas que él te lo diga. Su lenguaje corporal ya lo hizo. Y si tú lo has percibido, si has sentido ese patrón repetido en cada saludo, en cada gesto, en cada mirada, entonces no estás imaginando. Estás leyendo la realidad desde un lugar que durante años se te enseñó a desconectar. Muchas mujeres adultas han aprendido a callar esa percepción interna por miedo a parecer frías, exageradas o difíciles. Se nos ha enseñado a dudar de nosotras mismas, a justificar la incomodidad como hipersensibilidad, a racionalizar lo que en el fondo ya sabíamos desde el primer momento. Pero hay un límite invisible que se cruza cuando el deseo del otro se manifiesta sin consentimiento, disfrazado de simpatía o de interés amistoso. Y ese límite se siente, no se razona. Se percibe en el pecho, en el estómago, en la forma en que respiras. No se trata de convertir cada saludo en una interrogación silenciosa ni de vivir desde la sospecha constante. Se trata de validar tu intuición como una fuente legítima de información emocional. Porque cuando un patrón se repite, no es casualidad. Cuando varios gestos distintos apuntan en la misma dirección, no es coincidencia. Es un mensaje. Y tú tienes derecho a escucharlo, a interpretarlo, a tomar decisiones en base a él sin sentirte culpable ni exagerada. La psicología emocional no busca enseñarte a desconfiar de todos los hombres, sino a confiar más en ti, a mirar con ojos claros lo que durante mucho tiempo se te pidió ignorar. Porque detrás de cada saludo aparentemente trivial puede esconderse una intención. Y si esa intención no es congruente con tus límites, con tus valores, con tu momento de vida, entonces es válido ponerle un freno. No desde el enojo ni desde la confrontación, sino desde la claridad. Porque cuando sabes lo que está ocurriendo, puedes elegir cómo responder. Y esa elección es una forma de dignidad emocional que nadie te puede quitar. Con frecuencia, la pregunta no es si un hombre tiene o no deseo, sino qué hace con ese deseo. Porque el deseo en sí mismo no es un problema. Es una energía humana, natural, que forma parte de nuestra biología y nuestra historia afectiva. El verdadero punto de inflexión está en cómo se expresa ese deseo y, sobre todo, en si respeta el espacio emocional y físico del otro. Cuando un hombre saluda con una mezcla de carisma excesivo, toques innecesarios, proximidad invasiva y cambios sutiles en su voz, no necesariamente está buscando hacer daño.
pero sí está mostrando que su impulso está guiando su conducta, más allá de la conciencia plena o de la intención explícita. Y aquí es donde muchas mujeres adultas, con años de relaciones a cuestas, con experiencias de dolor y aprendizaje, se enfrentan a una decisión difícil. Escuchar lo que sienten en ese primer momento o callarlo para no incomodar, porque a veces poner un límite parece desproporcionado, parece arruinar la armonía del encuentro. Pero el costo de no ponerlo es aún más alto, porque cuando ignoras tu percepción, no solo estás dando permiso al otro para seguir avanzando, estás desautorizando tu sabiduría emocional. Estás silenciando esa parte de ti que durante años se formó para protegerte. El autocuidado no empieza con grandes decisiones, sino con pequeños actos de validación interna. Reconocer que ese saludo no fue neutro, admitir que ese gesto te hizo sentir invadida. Permitir que tu incomodidad tenga un lugar en tu análisis del vínculo, porque muchas veces lo que se juega en un saludo es la antesala de una dinámica más compleja. Un patrón que, si no se identifica a tiempo, puede escalar hasta relaciones donde tus límites se diluyen y tus necesidades quedan subordinadas al deseo del otro. Lo que está en juego aquí no es solo el reconocimiento del deseo masculino, sino la reconexión con tu intuición como mujer. Esa intuición que no siempre necesita pruebas concretas para saber que algo no está bien. Esa que siente antes que piensa. Y que cuando se escucha, tiene el poder de cambiar el curso de una relación desde el inicio. Porque cuando tú honras lo que percibes, envías un mensaje claro. Aquí hay una mujer presente, consciente, con un espacio emocional que merece ser respetado. Y no se trata de endurecerte ni de levantar muros. Se trata de habitarte con más firmeza. De estar en ti misma cuando alguien entra en tu espacio. Porque el deseo no es el problema. El problema es cuando ese deseo se desliza en gestos camuflados, en silencios ruidosos, en juegos que no han sido acordados. Y tú no estás obligada a jugar si no elegiste participar. Esa es la verdadera libertad emocional. Poder decir esto no sin necesidad de explicaciones largas, sin culpa, sin miedo a parecer exagerada, simplemente porque tu percepción es suficiente. Hay un momento casi imperceptible en el que una mujer se da cuenta de que no necesita confirmación externa para confiar en lo que siente. Ese momento llega después de muchas experiencias, de silencios no escuchados, de intuiciones negadas y de vínculos que comenzaron con un gesto pequeño, pero terminaron erosionando su claridad emocional. Entender cómo un hombre te saluda cuando su deseo está activo no es un juego de adivinanzas ni un ejercicio de hipervigilancia. Es una invitación a vivir con más presencia, a darte cuenta de que los primeros segundos de un encuentro, ese breve saludo, contienen ya las semillas de una dinámica que puede florecer en respeto o en confusión. Cuando uno mira con honestidad, cuando se permite leer entre líneas, se da cuenta de que los gestos no mienten, que hay cuerpos que se inclinan, voces que bajan, miradas que se deslizan y manos que tantean. Y que todo eso, lejos de ser anecdótico, forma parte de una forma de comunicar que exige atención. No porque el deseo sea peligroso, sino porque el consentimiento emocional se construye desde lo sutil, desde saber reconocer cuando alguien se acerca no solo con una sonrisa, sino con una intención que aún no ha sido nombrada. Y tú, como mujer, como persona que ha vivido, que ha amado, que ha sentido dolor y también alegría, tienes derecho a elegir con quién compartes tu energía emocional. Tienes derecho a decidir desde el principio. A entender que el respeto no siempre se proclama en palabras. Muchas veces se revela en cómo alguien se aproxima a ti, en cómo mide su presencia, en cómo respeta tu espacio sin invadirlo disfrazando el deseo de cortesía. Porque si hay algo que define la madurez emocional, es esa capacidad de ver lo que antes pasaba desapercibido y actuar en coherencia con lo que ahora sabes. No necesitas justificar tus límites. No necesitas explicarte cuando decides alejarte de alguien cuyo saludo ya traía un peso que no querías cargar. Tampoco necesitas endurecerte ni vivir con miedo. Solo necesitas volver a ti cada vez. Respirar en el instante en que algo te incomoda. Validar tu sensación sin necesidad de pruebas. Porque la prueba más real es lo que sientes. Y si algo en ti se encoge, si algo en ti se tensa, entonces esa es la señal más clara de que ese gesto, ese tono, esa proximidad no te nutre. Este no es un llamado al juicio, sino a la consciencia. A vivir con los ojos abiertos y el corazón intacto, a dejar de pasar por alto lo que tu cuerpo te dice cada vez que alguien se acerca más de lo necesario. Porque lo que está en juego
no es solo un saludo, sino el tipo de relaciones que permites que se desarrollen a partir de ahí. Y tú mereces vínculos donde el deseo no se oculte ni se imponga, sino que se comunique con respeto, con transparencia, con consentimiento, porque el verdadero deseo no invade, se ofrece, no prueba, pregunta, no penetra el espacio ajeno, sino que espera ser invitado.